Sonido. Sonido. Sí. Muy bien, entonces es para nosotros un placer saludarlos en la tarde de hoy. Tenemos hay un ruido, tenemos como un sonido ahí, un micrófono ahí. Bueno, ahora sí. Entonces, damos la más cordial bienvenida en la tarde de hoy. Nos acompaña William Roach, que es muy conocido de muchos de nosotros que nos acompañó en uno de los cursos virtuales que hemos dado, concretamente creación literaria. En la tarde de hoy vamos a presentar diálogos entre la literatura y las artes. William Roach es el licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos, magíster en literatura y ciudad, experto docente en técnicas y estéticas para la creación literaria, coordina desde hace ya más de 20 años diversos talleres de literatura en diálogo con las artes, el pensamiento y la cultura, con énfasis en la enseñanza del cuento, la novela y la poesía. En el año 2001 obtuvo el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Festival Internacional de Poesía de Medellín para poetas menores de 30 años. Ha sido jurado de prestigiosos concursos de cuento y poesía. Tiene 4 libros publicados: El sudor de la bailarina en el año 2001, Las batallas inventadas en el año 2003, Árboles de leche en el año 2009 y Nacer en rojo en el año 2015. Ha representado a Colombia en diversos encuentros de escritores en América Latina y es director ejecutivo de la empresa cultural Casa con Z, Casa de la Imagen, con la cual presta sus servicios a empresas e instituciones como, por ejemplo, los que ha prestado a FEISA y a SOPEN. Entonces, realmente con esta hoja de vida, pues ahogan las palabras realmente y nos sentimos muy complacidos. De una vez les anticipo que William Roach nos acompañará, si Dios quiere, el año entrante en algunas conferencias, en algunos cursos que estamos haciendo de ASOPEN y de FEISA. Entonces, qué buena manera de ir cerrando el año. Prácticamente estamos cerrando el año con esta conferencia. Dentro de 8 días tenemos el lanzamiento del libro de historia. En diciembre vamos a tener una conferencia de finanzas con Gloria Toro y la fiesta de Navidad el 10 de diciembre. O sea que ha sido un año realmente muy productivo y nos hemos podido, a Dios gracias, pues volvernos a ver con tantos amigos tan queridos. Entonces, sin más preámbulo, William, nuevamente muchas gracias y adelante. Muchas gracias a todos los amigos de ASOPEN, de FEISA, a todos los que están tan cercanos a la literatura, a las artes, a la historia, los amigos que ya hemos construido por medio de estas experiencias. Saben que los recuerdo mucho, que los tengo presente, que lo que hemos compartido cuando hablábamos de literatura y cine y de creación literaria, pues fue parte como de una cofradía. Y de ahí pues el afecto que le tengo, José Alberto, a todo lo que ustedes proponen, a todo lo que ustedes generan. También le tengo un cariño y valoro mucho también a José Ángel, que siempre ha sido
un compañero muy dispuesto a todas estas propuestas que tienen que ver con la literatura y las artes. Entonces, lo que hoy buscamos con esta charla y que en el fondo también quiero que sea una conversación, también quisiera que se convirtiera por ocasiones en un recital de poesía en lo posible. O sea, vamos a tener diferentes ritmos, tramas, tejidos, como utilizando diferentes metáforas o palabras simbólicas. Esto va a ser como un collage, como una miscelánea, porque ustedes saben que el tema de la literatura y de las artes es muy amplio. Entonces, lo que yo voy a generar hoy es algo así como un gran buffet o una gran degustación, por ejemplo, para que ustedes vayan orientando de pronto unas búsquedas, si les interesa más la literatura y la música, o la literatura y el cine, o incluso hasta la literatura que tiene que ver con los órganos de los sentidos, con el placer del gusto, el saboreo de los alimentos. Hablaríamos entonces que también hay una experiencia estética de la literatura con los alimentos, incluso. O sea que tendríamos obras literarias como la de Isabel Allende, un libro hermoso que les recomiendo que se llama Afrodita. En ese libro, Isabel Allende nos va a mostrar cómo se puede hacer una experiencia olfativa, gustativa, táctil, visual de los alimentos. Así como esa otra bella novela también llamada Como agua para chocolate, también llevada al cine, y eso nos dice que la literatura es para saborear y que por eso conversa y genera correspondencias con otras artes, porque mientras que vemos palabras, decodificamos signos, mientras vamos descifrando un texto, vamos afinando las papilas gustativas que están en el ojo, las papilas que están en el oído, ese sabor también, ese sentir por el tacto, a veces que creemos, sentimos que estamos tocando cuando leemos un texto literario. Se vinculan todos los órganos de los sentidos y eso se ha llamado sinestesia. Hay una experiencia, algo así como integral, algo así como total. El escritor intenta que lo que está haciendo sea una experiencia simultánea. Entonces, por eso me interesa mucho la relación entre la literatura y las artes. Rimbaud, el poeta francés del simbolismo que transformó la poesía, decía que había que hacerse evidente, que lo que él buscaba era descubrir la embriaguez de los sentidos. Entonces, para comenzar precisamente en esta charla, esta conversación, esta oportunidad de acercar la literatura y las artes para todos los amigos de Asopen, de FEISA y todos los familiares y cercanos a esta propuesta cultural, yo les diría que lo que buscamos es que no solo pensemos que la palabra es algo visual o algo sonoro, sino que la palabra vincula todos los órganos de los sentidos. De tal manera, los artistas, los creadores de los que vamos ahorita a conversar, buscan que se integren todas las sensaciones. Cuando hablamos de literatura y arte, lo que estamos viendo es cómo se conecta el olfato, el tacto, el gusto, la visión y obviamente todo lo que hay cuando se mezclan, en qué nos transformamos cuando podemos sentir, como por ejemplo en el libro El perfume de Patrick Suskind, tantos olores, tantos efectos, incluso visuales. El primer capítulo, el primer párrafo de ese libro nos lleva a una desmesura de los sentidos. Entonces es muy interesante que cuando se plantea el diálogo entre la literatura y las artes, en lo que estamos es en la casa de las sensaciones. Todo confluye, todo se conecta para dejar memoria.
Entonces, a la literatura y en general a las artes les interesa crear esos diálogos porque los lenguajes, las experiencias estéticas se potencian, crecen más solitos, la música solita, y eso que podríamos decir que no puede haber música solita, porque también la música se escribe, también la música tiene un lenguaje basado en la escritura, en su propio lenguaje, pero hay escritura, la pintura, por ejemplo, el cine, hay una mediación de la palabra de cierta manera, y cuando no está la palabra está el silencio, está, que no es un silencio total, entonces no nos podemos acostumbrar solo a ver un lenguaje solo. Los lenguajes nos atraviesan de manera simultánea, pero también de una manera casi como la trama de un tejido. Se atraviesan, generan derivas, diferentes rutas. Entonces no podemos decir que yo solo o a mí me gusta más la literatura. No, también la literatura, cuando hacemos el ejercicio como lectura en voz alta, y ahorita con el apoyo de Soraya, si me lo permite, vamos a disfrutar de pronto de esa musicalidad que tiene el texto. Pero como estamos acostumbrados a leer en silencio, nos acostumbramos a leer en voz baja o a no emitir ningún sonido, pues entonces nos perdemos el impacto sonoro, el poder que tiene el lenguaje y especialmente cuando leemos textos de escritores en nuestra lengua, cuando hay otra música cuando los leemos traducidos. Yo he preparado para ustedes un derrotero en algunas diapositivas que me van a permitir seguir un caminito que va a ser solo una guía, no necesariamente es todo o lo único que vamos a compartir. Entonces, podríamos decir que esto que hoy queremos, que hoy queremos compartir es diálogos entre la literatura y las artes. La literatura como experiencia estética. Cuando hablamos de experiencia estética es porque vinculamos todos los lenguajes, porque no hay un solo lenguaje, porque hay una simultaneidad, como estábamos diciendo. Buscamos que el lector o que el espectador, quien está acercándose a cualquiera de los lenguajes de las artes, haga experiencia estética, es decir, que lo viva por sí mismo y que la pieza de arte, que la obra, converse desde lo que vive el propio contemplador, no desde lo que le dice la teoría o la crítica o lo que se ha dicho, digamos, en el inconsciente colectivo. Hacer experiencia es habitar la obra desde nosotros mismos, desde lo que somos. Entonces, yo por acá tengo una cita de Henry James, basada, este escritor estadounidense nos propone que este Henry James, en un texto dedicado a Guy de Maupassant, propone esto que me parece muy bien para nuestra charla. Todo buen relato es, por supuesto, a la vez un cuadro y una idea. Y mientras más se funden estas cosas, mejor se resuelve el problema. Entonces, en un relato vamos a encontrar imágenes. Cada hoja, cada página, cada párrafo es como si fuera un cuadrito donde hay unas ideas, unos conceptos, pero el escritor trabaja con imágenes literarias. Ustedes recordarán, por ejemplo, que hablábamos siempre de la metáfora, la analogía, el oxímoron, la comparación. Esas figuras literarias que usan los poetas y los narradores van creando trazos, van creando líneas, van creando rostros, configuran paisajes. Entonces, uno podría también suponer que dentro de una novela o dentro de un cuento, lo que vemos es también pequeños cuadros, pequeños mundos, unas postales de la vida de otros, las postales de la vida de personajes narrativos. Entonces, hacemos la película, hacemos la galería
con esas imágenes literarias que nos permiten incluso potenciar la imaginación. En el cine todo ocurre de una manera directa, explícita, con cierta violencia, por decirlo de alguna manera, pero en la literatura el lenguaje de las palabras, ya no el lenguaje de las imágenes, de la luz que se proyecta, del efecto visual del cine, con la literatura podemos volver al texto muchas veces y hacer que la película regrese. Tengo un maestro que quiero mucho, Samuel Tarcisio Valencia, uno de los grandes profesores de la UPB. Él decía que uno puede ficcionar que un ojo solitario, ¿cierto?, nos persigue, ¿cierto? Uno podría hacer eso. Puedo ficcionar que un ojo solitario me persigue, ¿cierto? Como en el surrealismo, como lo que haría Luis Buñuel, un ojo grande que viene detrás de nosotros. Ese ojo podría ser la cámara fotográfica o la cámara de cine, ¿cierto? Como si estuviéramos siendo parte de un montaje, de una grabación. Beckett, Samuel Beckett, nos lo dijo magistralmente en un libro llamado Film. Yo puedo colocar un ser con una sola pata como los piratas de la isla del tesoro de Stevenson, o con un solo ojo. Y él se pregunta, ¿qué es un collage? O sea, el escritor tiene la libertad de poner al revés, de voltear, de fracturar, de romper, de transgredir lo que siempre hemos creído que debería de ir de una lógica determinada. El escritor y obviamente todo artista puede alterar la lógica con la que miramos, ¿cierto? Y proponer aquí la pregunta, ¿qué es un collage? Pues Heráclito lo dijo poéticamente en el fragmento 124. O sea, un día nuestro es como un collage. Miramos aquí, miramos allá, escuchamos esto, escuchamos lo otro, tocamos esto, tocamos aquello, olemos profundamente o un olor se nos mete a la fuerza o algo así, ¿cierto? Pero los órganos de los sentidos están viviendo una experiencia, algo así como múltiple, pluridiversa, y es un collage. O sea, las sensaciones que nos llegan son a manera de collage, y él toma, Tarcisio Valencia toma de Heráclito el fragmento 124, cuando dice, el más hermoso arreglo es parecido a un montón de basura reunida al azar. O sea, estaríamos viendo cómo desde Heráclito, desde la antigüedad, desde los filósofos presocráticos, ya hay una intención de ver que lo que parece bonito, ¿cierto? Pues no es más que un montón de basura, depende de cómo lo miro, de quién lo mira, desde dónde lo mira. O sea, podemos organizar el mundo estéticamente, podemos transformar las cosas que vemos como si fueran instalaciones, piezas de arte, es sino aprender a mirar, ¿cierto? Entonces, puede ser que lo que vemos muy ordenado no sea más que un montón de basura. Y podría ser también que eso que parece basura tiene sentido, algo dice, pero debemos educar la sensibilidad. Y eso no se logra, digamos, eh, repitiendo modelos, teorías o conceptos, sino visitando nuevas formas, transgresiones, nuevas propuestas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención en la relación entre la palabra e imagen, queridos amigos, un principio, ¿cierto?, que tiene Rudyard Kipling, el escritor que tiene tantos cuentos sobre la India, sobre el norte de la India. Él decía que cuando la luz del sol recién creado alumbró en el Edén los verdes y los oros, sentado bajo el árbol, nuestro padre Adán tomó un palito, rasguñó en el moho, y ese primer dibujo tosco que vio el mundo
alborozó su corazón radiante, hasta que el diablo susurró oculto en el follaje. Bonito sí, pero sí será arte. Miren qué bello este juego, esta recreación que propone Rudyard Kipling. Tal vez Dios cree, ve, le parece que eso que acaba de hacer con el palito es muy bonito, pero por ahí hay otro, ¿cierto? Un contradictor que dice, tal vez sí, bonito, pero será arte. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Suena bien? ¿Parece bien? ¿Se ve como interesante? No lo comprendo. La pregunta es, ¿será arte? ¿Por qué será arte? Entonces, parte de lo que vamos a hacer ahora es, o en este encuentro, más que definir qué es arte o qué es la estética, qué es lo estético, es darnos a la tarea de sentir la literatura y sus relaciones con las artes como una experiencia sensible, no para definir, no para decidir si es arte o no lo es, sino por el mero gusto de sentir. Vamos a tener algunas ideas que tienen que ver con las imágenes, algunas reflexiones, la relación del libro y la lectura como experiencia artística. O sea, el lector, el libro, la lectura, como en el caso de Borges, se convierte en una experiencia estética. Borges tiene varios poemas donde el personaje es el lector y él lo que hace es prácticamente vivir para la lectura. Él dice, por ejemplo, en alguna parte, si mal no recuerdo, que al otro Borges es al que le pasan las cosas. O sea, ese Borges que está leyendo vive lo que no puede vivir el Borges de la realidad real que vive en la calle Palermo. Entonces, la lectura se convierte también en una experiencia artística, estética, el lector afina el gusto, y hay unos libros especialmente dedicados al gusto por la imagen, los libros ilustrados, el libro álbum, y un amigo fraterno, muy fraterno, que está en este grupo, que es Joselino, hace poco me compartió unas imágenes de un libro y Joselino, no me aguanté las ganas de traer imágenes de eso que conversamos y ojalá si vos querés contar lo que te pasó con ese libro, hablando precisamente de que esto es una experiencia estética, ¿cierto? ¿Qué tal un libro de los libros? ¿O qué tal un libro que hable de las imágenes? Eso es lo que ahorita vamos a ver. Hay un asunto que me interesa mucho que toquemos y es la relación del texto y la textura. Un texto es un tejido y en ese sentido también tiene una posibilidad táctil, tejido, táctil, textura, y ahí se va a conectar mucho con el dibujo y la pintura, la palabra, el signo lingüístico puede parecer también un dibujito, una pintura. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la escritura cuneiforme, esas patitas de gallina, como las llama la maestra Diana Uribe, se pueden, digamos, ver, visualizar y pueden generar una composición como la de un dibujo, una pintura. Y para eso hay dos artistas muy interesantes. Micho, ¿Cómo me llamaste? demos un segundito, vamos a apagar el micrófono de una de nuestras compañeras porque lo estamos escuchando. De pronto, Lina, si puede apoyarme con con esa situación. Entonces, tenemos a Henri Michaud, un escritor francés muy interesante que también era un escritor viajero. Se dedica también a pintar cuadros con intención también de texto, de textura, de palabra, ¿cierto? Que se va, digamos, estirando o alargando. Y Piera Lechinsky, que nos va a mostrar lo que pasa cuando se pintan las márgenes. Ustedes recordarán cuando éramos pequeños que hacíamos las márgenes de las hojas de nuestros cuadernos. Pues Piera Lechinsky no hace otra cosa que pintar en lo que hay afuera. Se pinta, hay cuadros, hay dibujos, hay imágenes en los bordes. ¿Cómo crear en los bordes? Eso me pareció muy interesante.
Ahora, hay un amigo muy cercano que quiero que conozcan esta tarde, se llama Saúl Álvarez Lara y escribe cuentos, hace relatos con fotografía y hace también dibujo, pintura, también a partir de cuentos. Entonces mezcla el cuento y mezcla el retrato. Él hace fotografía también, pero especialmente vamos a ver a Susan Sontag y un poco también de la reflexión que hace Jesús Abad Colorado, con su fotografía, con su poética del conflicto en Colombia. En literatura y cine se podrían decir muchas cosas, pero hay una película que me parece clave y es la película Patterson de Jim Jarmusch, poesía y cotidianidad, y se va a conectar mucho con el poeta William Carlos Williams. Es una película basada, digamos, en la poética de ese poeta estadounidense. Como ven, empezamos a darnos cuenta cómo se mezcla poesía y cine, literatura y música y todo lo que están viendo con la pintura. Vamos a hablar un poquito, ojalá tuviéramos tiempo, pero intentamos, del cine como experiencia narrativa, la literatura y la música. Por ahí hay unos ejemplos que me parecen muy relevantes, de la literatura y el tango, los cantautores, de eso también se puede tocar, y especialmente la literatura y la salsa. Hay unos textos poéticos míos que tal vez ahorita toquemos también como un ejemplo de lo que yo he hecho, ya digamos como creación literaria. Entonces recordemos pues que aquí lo más importante es ver que la imagen no es solo lo que vemos, sino que la imagen es también lo que olemos, lo que tocamos, lo que sentimos, gracias a todos los órganos de los sentidos. Para Octavio Paz, por ejemplo, un bulto, la representación, como cuadro, como cuando hablamos de una imagen, una escultura de Apolo o de la Virgen, eso es lo que llamamos una imagen, una figura real o irreal, la producimos, se queda en la imaginación, pero a veces esa imagen de algo, de una situación, nos llega por una canción que teníamos en la infancia y ahí está. Entonces, más allá de que las imágenes sean visuales, las imágenes se vuelven productos imaginarios porque atraviesan nuestra psique. Entonces tenemos una imagen auditiva, una imagen olfativa. Por ejemplo, ahora que llega la Navidad, ustedes recuerdan, por ejemplo, y esas imágenes olfativas de las comidas que se hacían en la casa, ¿cierto? Eso nos recuerda también al mismo tiempo las imágenes auditivas con la música que acompañaba esas viandas, esa cocina con la música popular, tropical de diciembre. Pero si a eso le ponemos, por ejemplo, también los sabores, cuando nos llevábamos el buñuelo a la boca, como ven, todo eso son algo así como visiones imaginarias que se instalan en nuestro cerebro y que apenas aparece un elemento que las puede disparar, un detonante, entonces llegan y se relacionan y van más allá de las formas verbales, va más allá de lo que es solamente la palabra, ¿cierto? Cualesquiera que sean las diferencias que separan, oigan bien, a todas estas relaciones, a estas imágenes que a veces son metáforas, juegos de palabras, comparaciones, símbolos, más allá de todo lo que pueda separar a esas frases que son tan bonitas, todo eso tiene algo en común y es que la imagen nos permite mantener la diversidad, la pluralidad de significados. Si cuando leemos, por ejemplo, un libro, solo se mantiene una idea, ese libro muere. La idea es que las imágenes que llegan cuando estamos leyendo renuevan ese libro y nos renuevan a nosotros, nos rescatan del mundo de la repetición. Ahora, hay algo que también me gustaría compartir y es que el poeta no es solo el que escribe poemitas. El poeta es el que es capaz de crear mundos con la música, con la arquitectura, con la ingeniería,
con la medicina. Un poeta no es alguien que se dedica necesariamente a las artes, sino que más allá de la técnica y más allá de un lenguaje, es alguien que es capaz de crear mundos con imágenes. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo en astronomía, en las ciencias exactas, incluso para poder hacer una demostración, se utilizan metáforas, imágenes poéticas, como la del efecto mariposa, por ejemplo. La poeta Anís Cols de Luxemburgo decía: el vuelo perdido de una mariposa puede cambiar el clima de un continente. Anís Cols, la poeta de Luxemburgo, sabía que eso que llamamos el efecto mariposa también es una metáfora, es una imagen poética. Entonces, los poetas nos dicen lo que podría ser, nos muestran las posibilidades que tienen las herramientas, las técnicas, las producciones humanas, y crean mundos. O sea que poeta no es el que escribe versos, poeta es el que le da otro sentido a sus herramientas y todo lo pone vivo. Por eso hay poetas que no escriben versitos, hay poetas que están vivos solamente con la conversación, gente que amamos, que está cerca. Así que quede claro que poeta no es el que está inspirado, sino que poeta es el que le está dando sentido al mundo. Así no escriba libros, así no sea un artista, un poeta es alguien que es capaz de inspirar, de conmover, de darle sentido a la vida. Entonces, ¿qué se busca con la imagen? Así no sea en literatura, sino en otros lenguajes. Busca decir lo indecible, lo que solo uno de nosotros es capaz de sentir. Hay que volver al lenguaje para ver cómo la imagen puede decir lo que por naturaleza el lenguaje parece incapaz de decir. El lenguaje es significado, sentido de esto o aquello. Por ejemplo, el poeta que escribe poemas puede decir: las plumas son ligeras, las piedras pesadas. Lo ligero es ligero con relación a lo pesado, lo oscuro frente a lo luminoso. Todos los sistemas de comunicación viven en el mundo de las referencias y de los significados relativos. Aquí lo interesante es que los poetas son aquellos que van más allá de la forma, no repiten las formas, transforman más bien, modifican las formas, construyen sus propios métodos y mezclan todas estas imágenes. Entonces, ya las plumas no van a ser ligeras, sino que las plumas van a ser pesadas. Entonces se convierten los juegos de contradicción, las mezclas de sentido, y el poeta es el que le encuentra nuevos sentidos a lo que ya está repetido y gastado. Entonces, si uno de nosotros sabe ver, sabe descubrir belleza donde otros solo ven repetición, entonces usted, uno de nosotros, es poeta, aunque no escriba poemitas, ¿cierto? Entonces, saber ver, sentir con todos los sentidos, con todas las sensaciones, darle sentido a la vida, no perder la capacidad de asombro, eso es ser poeta. Lo importante no es ser poeta, es estar poeta, receptivo. Yo ahorita escuchaba a uno de ustedes decir lo que sentía, creo que con su nieto, ese magnetismo que ha despertado en esa persona, esa bella criatura, ese nieto, eso hace que la vida cambie, se transforme. Ahí hay poesía, pero por más que ese nieto generara belleza, necesitamos que alguien, ese abuelo, sepa descubrir esa belleza. En ese sentido, ese abuelo es un poeta porque sabe reconocer la belleza, lo potencia y potencia el mundo en el que está ese abuelo. Ser tocado por ese abuelo que decía ahorita, eso del magnetismo, es sentir la energía de la poesía. Además porque es tocado por un niño. Me parece que eso
eso habría que decirlo. Amigos, hay una pintura muy importante, ya entrando en el tema de la pintura que me parece y de las imágenes muy interesante. Hay una pintura de David Allen en la galería, en una de las galerías de Reino Unido, en Escocia, que se llama El origen de la pintura. Entonces miren cómo posiblemente, esto es como un mito, una leyenda, cómo se originaría la pintura, un mito para la imagen pictórica. Dice, en el libro 35 de la Historia Natural de Plinio el Viejo, se recoge un relato sobre el origen de la pintura y la escultura. Es un mito corintio que nos lleva a la Grecia del siglo VII antes de Cristo, cuando Cora, hija del Butades, quedó prendada de un jovencito que pronto se marcharía a la guerra. Durante la última noche antes de su despedida, Cora, muy triste, despertó de su sueño y descubrió cómo el perfil de su amado se describía en la pared, proyectada por la luz de una vela. Tomando un carboncillo, ella repasó el perfil de la sombra para así no olvidar la imagen de su amado. Entonces, la pintura, de cierta manera, es una memoria. Las imágenes son memoria. Entonces, lo que hace un artista, un escritor, es tomar ese carboncillo, que a veces es el lenguaje de la música, o el lenguaje del cine, o el lenguaje de la literatura, y con ese carboncillo de su propio lenguaje hace que la imagen de lo que se sintió, de lo que se vivió, permanezca, se quede. Entonces, de esa silueta, su padre Butades aplicó una capa de arcilla que modeló llevando a la tercera dimensión el retrato del joven y posteriormente la horneó y se conservó así largo tiempo. Entonces, la imagen conserva nuestras emociones. Miren, esta sería la pintura de David Allen, el origen de la pintura. Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde deseo de pronto llevarlos con esta reflexión del origen de la pintura? Y es que necesitamos vivir un poquito al menos de la literatura y las artes, alimentarnos para hacer memoria. La imagen, las imágenes que nos hacen sentir son como eso que en la sombra, ¿cierto? Ese carboncillo va dejando en la pared. Cuando leemos una novela, un libro de cuentos, un libro de ensayos, incluso una biografía, o cuando escuchamos música, cine, literatura en general, artes en general, lo que vemos es memoria, imágenes que nos rescatan emociones, se conectan con nuestra propia vida. Entonces, ya lo que hemos vivido no se fuga, no desaparece, porque ahí está Jaime R. Chavarría con su música, ahí está Rubén Blades con su música, ahí están los libros leídos, ahí están las películas, José Ángel. Entonces, no hemos vivido cuando no nos alimentamos de imágenes desde las artes. Nos devuelven un poquito la infancia que perdimos o de pronto por allá recuerdos, emociones. Este era pues entonces eh, este, este libro de los libros, un libro de imágenes, eh, una provocación. O sea, hay libros que están hechos para seducirnos estética y espiritualmente. Libros, por ejemplo, ustedes recordarán posiblemente en familia, en sus casas, tal vez ustedes recordarán que teníamos o que alguien podía tener la Divina Comedia con ilustraciones, ¿cierto? Bellísimas. Algunas veces se podían encontrar ilustraciones de William Blake, de el pintor y poeta inglés, o de Doré, en el caso del Quijote también, o de la Divina Comedia. Esos libros parece que se amaban más porque las imágenes ilustradas, la experiencia visual, hacía que el libro literario hiciera que fuera mayor ese libro, ¿cierto?, de las imágenes, ¿cierto? Las fotos, los dibujos. Recordamos incluso de la cartilla
de la alegría de leer los dibujos, por ejemplo, de nuestras cartillas, el libro de los libros, este hermoso libro que, que me compartió hace poco Joselino, me parece que es fundamental. Y Joselino, quiero invitarte para que abras el micrófono y nos cuentes cómo fue tu experiencia estética con este libro. Y con las buenas tardes, mi hermano. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, William. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y todos. No, algún día estaba buscando en una biblioteca como un libro ilustrado, incluso le pregunté a la bibliotecaria dónde quedaba la sección infantil y por qué quería pues usarlo como ejemplo para tomar algunos dibujos. Y encuentro esta forma de aplicar de este ilustrador Kent Buchholz, y él se reunió con el editor de una librería y le dice, de una editorial mejor, mira, yo te puedo hacer una propuesta. Y este Kint, el ilustrador, colocó en una mesa todas las ilustraciones que había hecho. Eso lo dice pues en el prólogo del libro. Y el editor le responde, pues tomemos cada una de estas ilustraciones, se las mandamos a autores conocidos, por ejemplo, Amos Oz, entre muchos, porque eso fue como ya en la década de los 80. Y entonces de vuelta de correo, los escritores, al ver las imágenes, le mandaron como esos pequeños cuentos que los motivaba, que les evocaba la imagen del ilustrador. En este caso, pues está ahí el texto, pero yo creo que más vale que lo lea una voz femenina porque es lo que más corresponde. Ay, qué bien, José. Entonces podríamos decir, Joselino, que viviste una experiencia estética con este libro o fue un libro más de los tantos que uno puede tener en una biblioteca pública. ¿Sí pasó algo? Pues sí ¿Te pasó en el tocó? sentido de que no me recordó el taller que hicimos el año pasado, que a partir de una fotografía, una ilustración, le mueve a una emociones, una imaginación. Entonces, si hiciéramos un ejercicio de poner una ilustración y que cada uno de nosotros escribiera algún párrafo, saldrían muchas versiones y esta fue la que escribió el señor Wolf, el que Ya. está frente a ese faro encima de esos libros. Y es que mira que hay varios elementos que hacen la composición muy interesante, además del mar, el cielo, el horizonte, la gaviota, los libros, la lamparita, todo esto nos genera estímulos, como dices tú, nos dispara emociones, situaciones, nos hace rescates emocionales que tienen que ver con nuestra propia vida. Entonces, no necesariamente la historia, Joselino y amigos, sucede hacia afuera, hacia esa foto que estoy viendo. Tal vez recuerdo la lámpara que se usaba en la casa, ¿cierto? Cuando se iba la luz, como decimos poéticamente que la luz se fue, como si la luz tuviera siempre ganas de irse, ¿cierto? No es que hubo un daño, no, sino que se fue la luz. Entonces, poéticamente podríamos hablar de esa taza del café, pero porque hay una taza en mi memoria, José, porque hay en mi memoria hay algo que me recuerda, o esa situación me recuerda una escena de una película. O sea, a esas imágenes se van conectando. Entonces ya no importa, Joselino, si eso viene del cine, de la pintura o si viene de la música, lo importante es que viene de mi vida. Y mi vida está hecha de las imágenes con las que yo he podido vivir, con las que me he alimentado, con las imágenes que le han dado sentido a mi vida. Pero entonces lo que buscamos en este tipo de experiencias, con los cursos, con los talleres, con las conferencias, es que uno eduque la sensibilidad para ver que el cuadrito no está ahí afuera. El cuadrito, ¿cierto? Es mi vida y lo tengo adentro. Por eso pidámosle, para ir más adentro, pidámosle el favor, Joselino, a Soraya, que es nuestra amiga
que hace que la lectura en voz alta se convierta en un viaje, si nos puede apoyar con la lectura de este texto para que haya algo así como un balance entre la belleza de la imagen y la belleza de la voz. Adelante, Soraya, con las buenas tardes. Buenas tardes, William. No, querido mío, eso es todo. No pienso regresar. Devuelve, pues, los libros, la lámpara y la mesa. Cuidado, todavía hay encima una taza de café a la casa. Regresa a tu hogar alemán y olvídame. Y, por favor, déjame literariamente en paz. No quiero convertirme en objeto de una novela, ni siquiera de un cuento o un relato. Para ser sincera, incluso me disgustaría un poemita, porque intuyo que, desgraciadamente, también se trataría solo de un poema de amor. No tienes ni idea. Vosotros, los intelectuales, sois todos iguales. Cuando les hables de mí a tus amigos, supongo que lo harás con profusión, no vuelvas a llamarme tu sirena. Por mucho que bebas, no te convertirás nunca en aquel joven que se habría arriesgado sencillamente a arrojarse de cabeza al agua. No soy la amada adecuada para hombres con ideas románticas. Prefiero regresar de nuevo, mar adentro, allí donde, como tú dices, me rodean los tiburones que me hacen la corte. Sí, querido mío, deslizarse veloz entre dos olas, eso sí es divertido. Seguro que las mujeres de tu tierra firme compartirán mis sentimientos. Pregúntaselo. Soraya, muchas gracias. No. Ese texto, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo sientes? Lleno de imágenes, de sentimientos, muchos cuadros se conjugan en ese texto. Hay una imagen que me gusta mucho. No soy la amada adecuada para hombres con ideas románticas, ¿cierto? Vosotros los intelectuales sois todos iguales, ¿cierto? No vuelvas a llamarme tu sirena. Parece que este personaje femenino no quiere convertirse en una pieza literaria, sino simplemente en, en ser una mujer real, una mujer como todas, ¿cierto? En el sentido de que no sea trascendentalizada por el arte o por las artes. Soraya, amigos, ¿conocen a este señor, Alberto Mangel? ¿Dan No, ganas de estar ahí, Soraya, o no? sí, definitivamente sí. Delicioso estar ahí. Claro. José Ángel, ¿qué sientes cuando ves a este escritor, a este hombre tan reconocido? Les cuento que a los 16 o 17 años, Alberto Mangel se convierte en lector de Jorge Luis Borges. Cuando Borges ya estaba cieguito, Mangel le lee como durante 2 años y con Borges va a aprender, digamos, como ese fervor por la lectura, por el libro, y desde ahí en adelante va a ser un coleccionista de libros, un escritor de libros. Si quieren conocer en esa misma línea de lo que ahorita nos decía Joselino, Alberto Mangel sería el escritor de los libros que hablan de libros. Él escribe libros sobre libros. Y esos libros sobre libros lo que hacen es contar cómo la pasó leyendo, qué sintió, qué descubrió, qué le ocurría cuando estaba leyendo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, dentro de todos esos libros que va a escribir sobre libros, sobre lo que le pasa leyendo, lo que le sucedió leyendo, en qué se convirtió cuando leía a Shakespeare, por ejemplo, va a ser un libro llamado Leyendo Imágenes. Va a escoger pinturas, fotografías y también a la manera del autor anterior del libro de los libros, otros autores van a escribir sobre esas fotografías, esas pinturas. Entonces, como vemos acá, son dos cosas. Una, se pueden hacer libros sobre la experiencia estética que yo tengo como lector, libros sobre el gusto de tener en la mano ciertos libros, libros sobre la lectura, o sea que es un juego, digamos, de autoficción. El libro se ve a sí mismo,
el que escribe libros también le interesa decir, ¿cierto?, qué le sucede con los libros que leía. O sea, se puede escribir sobre lo que uno le generaron, lo que le generaron a uno esos libros, y especialmente libros que tienen que ver con imágenes. José Ángel, cuando ves ahí a Alberto Mangel, ¿qué te genera? ¿Qué te conecta? ¿Qué sientes en esa biblioteca, en esta idea de hacer libros sobre libros? Pues varias cosas. Primero, una tranquilidad. Segundo, muchas ganas de leer también. Ganas como de compartir con todo el mundo lo que uno lee. José Ángel, y también como ganas de tener una casa donde puedan estar todos esos libros, ¿cierto? Ave María. Porque uno sí puede tener ganas, el asunto es tener casa, que la casa funcione para todos esos libros. Hay por aquí Tocaría conseguir una finca. una finca, pero tremendo. Y además para tener las películas también. Veo que tiene la manito levantada Álvaro Jiménez. Álvaro, querido, amigo del alma, qué gusto escucharte, tenerte aquí cerca. Veo que tienes tu manito levantada. Adelante. Como les dije, en parte una charla, una conferencia, en parte también que esto sea una conversación, ahorita de pronto un recital de poesía, pero que podamos ver diferentes ritmos. Álvaro, buenas tardes. Álvaro Jiménez Guzmán tenía la manito levantada ahorita. Vamos a ver si nos saluda, si se conecta Álvaro. Vamos a ver si Álvaro tiene el micrófono. Pueden encontrar en PDF en internet algunas páginas del libro de los libros. Tomen nota de eso. Pueden buscar por Google el libro de los libros. Se los voy a mostrar acá como si estuviéramos en una clase, digamos, normal, cotidiana. Yo descargué ahorita miren acá, el libro del que nos hablaba ahorita José Lino. Lo pueden descargar, pero tiene solamente una muestra. El libro de los libros, aparece acá la presentación. Lo pueden buscar por Google para que sepan de qué habla. Este es de esos libros que generan ese gusto por la belleza de las imágenes, de los textos. Miren, por ejemplo, esta imagen es poderosa. Casi uno tiene que quedarse en silencio para poder sentir la levedad que genera esto, o lo que sea, ¿no? No necesariamente la levedad. Entonces, este es uno de mis recomendados entonces. Aquí hay un texto de Herta Müller, la escritora germano-rumana. ¿Aló? Adelante, Álvaro, qué gusto escucharte. Y te dejas Sí, ver. William, Quiero ver tu ya me sonrisa. escuchas. Sí, quiero ver Sí, tu sonrisa, mi hermano. ya me escuchas. Sí, muy bien. Bueno, Y no, gusto la en cámara. saludarte aló, gusto en saludarte. Pasa que estoy a través del celular porque no me funcionó en el correo electrónico de allá de la pantalla. Estoy en el celular. Entonces, muy gusto en escucharte. Realmente me recuerdo mucho ahora que habla de las imágenes y la literatura. Me recuerda mucho cuando me presentaste el libro Cuentos de Navidad, un caballo en la sala, allá en el 2019 en el Jardín Botánico. ¿Te acuerdas? Así es, y lo tengo en el corazón. Un recuerdo muy bello, Álvaro. Sí, entonces ahí digamos, cada cuento, de los 15 cuentos del libro, está ilustrado precisamente con Sara Ruiz Arévalo, que te acuerdas que fue la que ilustró los cuentos de ese libro. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo de eso ahora porque tú estás hablando de las imágenes y su relación con la literatura, ¿no? Por ejemplo, Álvaro, tú que viviste esa experiencia, ¿cómo era tener primero el cuento y después encontrar que la ilustradora diera con la imagen visual? O sea,
tú ya habías hecho la imagen literaria, ¿cierto? De esas historias de familia. ¿Cómo fue Sí. la posibilidad de que ella también hiciera algo parecido a lo que tú habías sentido, ¿cierto? Se juntaron dos lenguajes, el de la imagen literaria y el de la imagen pictórica. ¿Cómo fue eso brevemente? Yo aquí estoy compartiendo incluso del libro de Alberto Mangel, la primera ilustración. Esto es, pues obviamente está blanco y negro, pero la original es a color y es una pintura de Vincent Van Gogh. Y luego él va a hacer Sí. el comentario sobre lo que él sintió con la primera vez, con esa pintura de Van Gogh. ¿Qué Sí. sentiste vos cuando tus historias escritas ahora estaban ilustradas? ¿Qué tanto te cambió tu historia? No, bueno, con esta chica, Sara Ruiz Arévalo, tuve la primera experiencia en el primer libro de cuentos que se llama Una danza contra el viento. Ella hizo las ilustraciones de los cuentos de ese libro y realmente me animó mucho porque lo que ella, digamos, hizo no es precisamente hacer la descripción de la historia, sino una interpretación de las imágenes de la historia. Entonces, en ese sentido me gustó mucho porque realmente fue muy creativa en ese sentido porque no se trataba de escribir la historia a través de las imágenes, sino todo lo contrario, sino de hacer una interpretación de la historia que ella estaba, digamos, leyendo. Entonces, cuando yo escribí el libro Un caballo en la sala, ella había manifestado que quería ilustrar un libro de cuentos para niños. Aunque este libro no es estrictamente hablando, no es un libro dedicado exclusivamente para niños, sin embargo, se presentó la oportunidad de yo compartirle mis historias de los cuentos de Navidad, entonces ella se entusiasmó de tal manera que ella también hizo otro tanto, en el sentido, digamos, de no escribir la historia a través de la imagen de su ilustración, sino hacer una interpretación de la historia que estaba en ese libro, ¿cierto? Entonces lo que yo veo y que se relaciona con esto que les quiero compartir de mirando imágenes de Alberto Mangel, y es que cada lenguaje, si bien se va a intervenir, se va a relacionar, Álvaro querido, también va a ser autónomo. Por eso cuando un director de cine hace una película basada en una historia literaria, en un texto literario, pues el lenguaje del cine es el que debe privilegiar. Lo mismo pasa en este caso cuando la pintura o el dibujo quiere conversar con la literatura y viceversa. Dice Mangel que las imágenes, como los relatos, nos brindan información. Aristóteles sugería que eran necesarias para cualquier proceso de pensamiento. Ahora bien, para el alma pensante, las imágenes ocupan el lugar de las percepciones directas, y cuando el alma afirma o niega que esas imágenes son buenas o malas, entonces las evita o va tras de ellas. De allí que el alma nunca piensa sin una imagen mental. Entonces, seguramente los cuentos tuyos generaron en Sara una imagen mental que la conectaba con su propia alma. Eso es lo que tiene interesante, Álvaro y queridos amigos, cuando hacemos esos juegos entre la literatura y las artes, porque lo que vemos es el alma del músico y el alma del escritor, el alma del pintor, el alma del escritor. Entonces se dan vasos comunicantes, correspondencias entre las experiencias de Sara, en este caso, y las tuyas, así de cierta forma lo separara, digamos, un tiempo, una época. Igual ella también tenía en su imaginación lo que había vivido, sus emociones, ¿cierto? Tenían Sí, imágenes y se juntaron claro, con claro. las tuyas. Entonces lo bueno, alguien dirá, entonces, esto es un problema, profesor William, porque las imágenes van a pelear entre ellas mismas, las imágenes literarias y pictóricas. No, no hay pelea, no hay pelea porque lo que se permite es el diálogo, y si hay tensiones, son tensiones para mejorar una obra que se vuelve, digamos, común, ¿cierto? Es simultáneo en el caso tuyo
y hay respeto por el lenguaje del otro. Entonces, creo que eso también lo tiene que respetar el lector. Sara no estaba explicando tu cuento no quería explicar el dibujo de Sara. Lo mismo pasa con la película, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Rubén Blades en la salsa, Rubén Blades va a ser un disco basado, ¿cierto?, en cuentos de García Márquez y utiliza fragmentos completos, literales, para esas canciones que en el fondo también son relatos musicales. Pero ni le hace el favor García Márquez a Rubén Blades, ni Rubén se lo hace a Gabo. Se juntan, pero cada uno tiene su autonomía. ¿Cierto, Álvaro? Exactamente, eso es lo que ocurrió con Sara Ruiz Arévalo, que realmente le agradezco mucho su visión autónoma, independiente, como tú lo planteas. Y ahora que llega la Navidad, Álvaro, sí que es rico leer libros que tengan que ver con historias navideñas. Yo aquí tengo unos libros que son llamados libros, hablando del libro como arte, estos se llamarían libros objeto o libros pop-up. Pues ustedes pensarán que de pronto tal vez son para niños. No, realmente son para todos aquellos que se sientan poetas al tocar un libro y quieran sentir esa magia. Entonces, por ejemplo, yo abro el libro y encuentro unas figuras que me hacen vivir y sentir lo que hay en el texto. Se llaman libros pop-up. Este es sobre la Navidad. Se lo recomiendo mucho, así como el libro de cuentos de Álvaro, de mi querido amigo Álvaro Jiménez. Por aquí tiene la mano levantadita Gilberto. Gilberto, qué bueno escucharte y voy a seguir también compartiendo la presentación. Adelante, Gilberto. Buenas tardes. Hombre, yo quiero hacer como compartir una experiencia más bien, claro, acerca de la temática que estamos hablando desde el principio de la conferencia, en la cual uno de los libros que me llevó a mí a las imágenes, es más, lo leí joven, ¿cierto? Muy joven. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Uno de los libros que yo leí en mi juventud y que lo volví a leer ahora en mi madurez ha sido El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, ¿cierto? En ese libro las sensaciones que yo sentí en esa época y las que sentí después han sido pues de la lucha del hombre contra la naturaleza, contra el mar y el pez, ¿cierto? El que no haya leído no entiende. Y yo me sumergí tanto en ese texto, en ese libro, que yo sentía como la fuerza del viejo, la esperanza de poder coger ese pez y llegar a la puerta y mostrarlo como el resultado de una lucha que tuvo perenne, ¿cierto? Durante mucho tiempo, ahí en la historia, ¿cierto? Yo después veo cómo lo llevan al cine, porque el libro creo que fue escrito en 1951, y la primera película que se hizo de ese libro, de esa novela, de 1958. Yo después vi la película y yo veo cómo sí, las imágenes que presenta la película es una lucha del hombre con la naturaleza, con el pez, mirando como la esperanza de poder mostrar un resultado al final del día de la faena, puesto que el viejo ya estaba prácticamente frustrado por la vida. Es eso lo que quería manifestar. Y muchas gracias por contarlo, porque sabemos entonces que esa imagen se te quedó grabada como ese carboncillo con el que Cora intenta atrapar a su amado que desaparece esa misma noche y aparece el origen de la pintura. Gilberto, uno intenta atrapar esas imágenes que quedaron de niño y, por ejemplo, esta imagen de las barcas, de los barcos pesqueros en la playa, es de Van Gogh, y esto fue lo que se le quedó precisamente grabado
a Alberto Mangel. O sea, él sintió, incluso hay muchos recuerdos que tenemos visuales de algunos libros. Hay recuerdos que llegan a nosotros, emociones que aún viven en nosotros, como dice Alberto Mangel, o Mangel, el escritor que les he estado compartiendo. Miren cómo habla él de sus recuerdos de niño gracias a esa pintura. Dice: pero las imágenes que mi tía me presentó esa tarde no ilustraban ningún relato. Había un texto, la vida del pintor, selecciones de las cartas a su hermano que no leí hasta mucho después, los nombres de las pinturas, su fecha y lugar, pero en un sentido muy categórico esas imágenes campeaban por sí solas, desafiantes, tentándome a leerlas. Nada podía hacer yo, salvo clavar la vista en ellas. La playa cobriza, la barca roja, el mástil azul, las miré larga y fijamente. Nunca las he olvidado. Mira que es muy parecido a lo que tú estás diciendo, pero a vos son las imágenes literarias, las imágenes del texto, de la obra literaria. Pero si hubieras leído, por ejemplo, El viejo y el mar con ilustraciones, es muy posible que te hubiera pasado lo mismo que le pasó a Alberto Mangel con el libro que le dio la tía. No era tanto el texto literario, sino el texto pictórico, el texto plástico, o sea, el tema del arte visual, no del arte literario como tal. Entonces uno puede recordar libros, Gilberto, es porque están asociados a una experiencia que ya es imborrable, ¿cierto? Que se queda en nosotros. Y por eso sirve todo esto para conectarlo con Van Gogh. Cuando uno lee las cartas a Theo de Van Gogh, uno quiere ir a las pinturas de Van Gogh o a las pinturas que él nombra en esas cartas, le va contando a su hermano la evolución de sus pinturas y uno necesita ver las pinturas, pero el libro solo trae el texto literario y las cartas son muy bellas. Néstor Raúl, adelante, y sigo presentando estas imágenes que nos sirven del derrotero para la charla. Adelante, Néstor Raúl, perdón. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, William. No, es un comentario sobre el comentario que hizo Gilberto y sobre experiencia de haber leído El viejo y el mar cuando era muy joven y ahora volverlo a leer ya, digamos, en la edad muy adulta. Entonces pienso que debió haber experimentado unas emociones muy diferentes de la juventud, la niñez a hoy, ¿cierto? Yo creo que es normal debido a digamos, a las experiencias vividas a lo largo de los años. Me gustaría que Gilberto comentara, digamos, qué diferencias pudo notar al haber leído ese libro El viejo y el mar en su niñez y ahora al volverlo a leer después de la adultez. Excelente, Néstor, la pregunta. ¿Qué tanto cambia, Gilberto, la experiencia estética? O sea, el hombre de hoy sabe apreciar distinto eso que leyó más temprano, antes, o te quedó más la imagen anterior? Bueno, a mí realmente la imagen de la primera vez que lo leí se me quedó, ¿cierto? Es decir, esa fue una imagen que se quedó allí, y cuando lo volví a leer, yo experimenté ir a buscar eso, ¿cierto? Ir a buscar aquello que en mi juventud encontré, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero también al leer la novela, ya al pasar los años, ¿cierto? Relacioné ese libro, además de la imagen, con la emoción del ser humano, ¿sí? Con la emoción de la lucha, con la emoción de la esperanza, con la emoción de la frustración y otras, ¿cierto? O sea, hubo como un avance en ese tema, además de la imagen, ¿cierto? Eso es lo que yo pude haber experimentado. Ahora, cuando la pregunta de Néstor me conmueve y me parece muy importante, Gilberto y compañeros, y es que cuando uno vuelve a la imagen, por ejemplo, visual,
de un dibujo, de una pintura que estaba en un libro, uno va a buscar la imagen que tuvo cuando la vio por primera vez y ya no la va a encontrar, porque ya somos otros. Igual mismo pasa con la música, ¿cierto? Escuchamos una canción y la imagen que nos llega ahora, ¿cierto? Es muy distinta a la que nos llegó cuando lo escuchamos en otra situación de la vida, tal vez cuando estábamos enamorados. Entonces, las imágenes se transforman, no quedan fosilizadas, y uno tiene el derecho de hacer uso de esas imágenes, pero no necesariamente van a quedar tal cual, van a regresar tal cual como fueron en su momento. Incluso, por ejemplo, un aroma, un perfume de muchacha o de muchacho, ¿cierto? Alguien que fue importante en nuestra vida y de repente ese aroma queda en nosotros, y regresa a nosotros, pero ya no sabemos qué hacer con ese aroma, ¿cierto? Es como si ya no nos perteneciera. Entonces, no es que estamos atados a las imágenes están ahí, pero también si deseamos, las tomamos o no las tomamos, ¿cierto? Eso es parte, cuando leemos, estamos potenciando los sentidos, la imaginación, y decidimos si se quedan o siguen o permanecen o desaparecen las sensaciones que estamos viviendo. Lo que yo quiero decir con todo esto es que la literatura y las artes potencia la vida, eleva la vida, aterriza la vida, profundiza la vida, lleva la vida a los márgenes, a los rincones. Cuando no consumimos, vivimos la literatura y las artes, la vida se vuelve de cierta manera repetitiva. Incluso apreciar más la vida, la naturaleza, es también una experiencia estética. Y no necesariamente hay que escuchar música, o sea que la naturaleza, la vida, el descanso, la paz interior, también genera una relación parecida a la que tiene la literatura y las artes. Y todo esto que hemos hablado hasta ahora de los efectos de la imagen, pues si Alberto Mangel, estos barcos pesqueros en la playa de Van Gogh y las cartas a Theo lo hicieron, digamos, vivir, esto nos lleva, por ejemplo, también a estos juegos entre el cine y la pintura, la animación digital, por ejemplo. Esa gran película llamada Loving, ¿cierto? Loving Van Gogh, hecha con pinturas, no con cine digital. Fueron las pinturas de Van Gogh pintadas por grandes artistas y luego se hacen en animación, las que están en esta película tan bella. Entonces, no son muñequitos, no son dibujitos, sino pinturas pintadas por importantes pintores del mundo que fueron convocados por la directora y el productor para hacer un homenaje a Van Gogh con la pintura, no con el cine digital. Ojo con eso, que eso es muy importante decirlo. O sea, volvieron a pintar las pinturas de Van Gogh en ciertas situaciones con las cartas. En la película Loving Van Gogh se juntan las cartas con la propuesta de su vida, su biografía, su obra. Las pinturas son reales en el sentido de que no están hechas digitalmente, sino que están hechas con el pincel de más de 200 artistas. Ojo con eso, que eso es lo que mostraría la calidad de esta película. Y está unida a las cartas. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza. Y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz. Y lo que se hace por amor está bien hecho. Las cartas a Van Gogh también pueden servir como una experiencia de sanación, una experiencia de paz, de búsqueda también de la belleza, de la fuerza, porque hay muchas reflexiones sobre el sentido de la vida. Como era un espíritu lleno de tantas convulsiones y angustias, las cartas
son pura literatura epistolar, literatura epistolar, no son confesiones, como hemos pensado que a veces es la carta nada más. No, aquí se reflexiona, se filosofa, se hace crítica de arte, se revisa la vida, hay también historias, relatos. Van Gogh en estas cartas hace un bello libro y lo conecto, lo relaciono entre la carta, la pintura y el cine, ¿cierto? Vamos entonces a darnos el gusto de ir a una de esas escenas de la película, dura unos 2 minutos 9, para que veamos la relación entre las cartas, las pinturas y el cine, cómo el cine pudo hacer una obra de arte donde unía las cartas a Theo de Van Gogh con la pintura, sus escenas y sus situaciones, ¿cierto? Ya pintadas por Van Gogh. Tome. Una carta a cambio de otra. La viuda de Theo está reuniendo todas sus cartas. Quiere publicarlas. Me aseguraré de que lo haga. Al leer las cartas de Vincent a Theo, dio con esta. Le emocionó mucho. La copió y me la envió. ¿Y por qué me la da a mí? Describe el inicio de su viaje como artista. Acéptela. Para su viaje. Gracias, doctor Lache. Armand Roland, buena suerte. Muchas gracias. No hay de qué, hijo. ¿Quién soy yo, a ojos de la mayoría? Un don nadie. Alguien que no existe, un ser desagradable. Alguien que nunca ha encontrado y nunca encontrará su sitio en la sociedad. En resumen, lo peor de lo peor. Ahora bien, incluso si todo esto fuera totalmente cierto, un día me gustaría mostrar a través de mi obra lo que este don nadie, sin identidad, tiene en su corazón. Yo creo entonces que nos gusta la literatura, nos gusta las artes, nos gusta vivir estéticamente. Perdón. Nos gusta vivir estéticamente, nos gustan las artes, nos gusta la belleza porque nos ayuda a vivir. Y tal vez es la única manera de encontrar un lugar en el mundo, ¿cierto? Porque de cierta manera todo lo demás es horario, producción, compromiso, rendimiento, exitismo, sacar a mucha gente, decimos, adelante, los hijos adelante, la familia adelante, y todos son carreras. Pero si no fuera por la música, por los sonidos, por la belleza, por la imaginación, por las experiencias estéticas que hemos tenido con la literatura, no encontraríamos nuestro lugar en la sociedad, como lo dice la carta que está leyendo Armand Roland. Y miren la conexión tan directa o tan fuerte que hay con las cartas. Por eso lo traigo, ahí se está juntando. Ahora, en todo esto que se está mezclando y este collage de imágenes que les quiero proponer, pues Joselino y José Ángel, Soraya y seguramente Isabel y muchos de los estudiantes, amigos que han estado conmigo en los cursos,
saben la conexión tan fuerte que había en este caso entre Kurosawa y Van Gogh. José Alberto también sabe que en nuestros cursos hemos visto cómo la pintura de Van Gogh y el cine de Kurosawa se juntaron en ese cortometraje llamado Crows, Cuervos, y es una colección es una película con 10 cortometrajes, ¿cierto? Entonces, Joselino, te quiero pedir el favor, José Ángel, te quiero pedir el favor de que nos cuentes qué es lo que está pasando acá, cuál es la relación que se está dando en este momento entre el espectador, el cuadro, la pintura, el cine. ¿Por qué crees que aquí hay un diálogo entre las artes? Adelante. Y si alguien también quiere acompañar la reflexión de José Ángel, bienvenido sea, porque esta parte es conversadita. Adelante, José Ángel. Sí, es una invitación a compenetrarse con las imágenes, con lo que uno ve, como a volverlo realidad, ¿cierto? Uno, cuando ve una imagen que quiere como compenetrarse con ella, meterse dentro de la misma imagen, y eso que Kurosawa quiere mostrar también, parte de lo que él quiere mostrar con esa compenetración, diría yo, sí, de las sensaciones que le pueden inspirar un cuadro como de Van Gogh, y transmitir esa sensación de él a sus espectadores. Y dijiste la palabra clave también, me parece, y es compenetrar, porque en este caso el espectador, que también es un aprendiz de pintor, un artista que se quiere iniciar conociendo la pintura de Van Gogh y está en el museo, él se compenetra tanto, ¿cierto? Como le pasó a Gilberto, se compenetra tanto con el cuadro. O sea, estas cosas solo suceden si uno se compenetra con la vida, con la belleza, con el paisaje, la naturaleza, si uno se compenetra con las emociones, con el amor, o se compenetra con el libro, o se compenetra con la canción, o se compenetra con la película. O sea, vinimos al mundo a compenetrarnos, José Ángel, compenetrarnos con algo para encontrarle sentido a la existencia, y por eso se queda mirando el cuadro, entra a la película, o sea, entra al cuadro y realmente está entrando a una película, y más adelante va a entrar a la pintura. Entonces, si no nos compenetramos, entonces lo que nos ocurre en la vida, ¿cierto? Va a ser muy básico, muy lineal, muy plano. Vamos a ver entonces una breve escena del cortometraje Cuervos de Akira Kurosawa para ver cómo funciona la mezcla de lenguajes. Ustedes seguramente ya lo conocen, entonces vamos a ver solo unos 2 minutos y que sea un estímulo. William, disculpa, ¿no tiene sonido? No, esta parte todavía Lina no tiene sonido, entonces va a estar ahí como en un silencio. Tiene sonido, pero no tiene tantos efectos como más adelante se va a sentir. Aquí se escuchan como los pasos de él, el movimiento, pero no tiene sonido por ahora muy alto. Se queda mirando, contempla,
Lo que yo les decía, el arte de aprender a mirar, el arte de saber estar, encontrar la imagen que es para uno. Él tiene varios cuadros y no todos van a tocarlo o no todos van a permitir que él se compenetre. Entonces, cuando hablamos de la relación entre la literatura y las artes, eso no funciona con cualquier libro, cualquier canción o cualquier película o cualquier experiencia de las artes, cualquier lenguaje. Es lo que en el momento me permite que yo entre, que yo me compenetre. Y ahí sí puedo entrar. O sea, yo entro con lo que yo tengo. No porque estudié literatura o porque estudié pintura. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous. O sea, le dicen que es un loco y ahora pues tiene que hacer el camino para encontrarse con el maestro. Entonces cuando leemos el Quijote, leemos El Viejo y el Mar, cualquier obra literaria, nos estamos encontrando con nuestros héroes. Estamos adentro. Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief. Nos compenetramos tanto, que terminamos conversando con la época, afectados por la época, por el contexto histórico, por el mundo del autor, la sensibilidad del autor. Eso no nos pasa solo cuando vemos series de Netflix, o sea, cuando leemos, vemos una película, cuando estamos conmovidos frente a un paisaje natural, ese paisaje, esa experiencia nos absorbe hasta que posiblemente nosotros mismos terminemos siendo parte de la novela, parte del cuadro, parte de la pintura. O sea, el lector, el espectador, también está en el cuadro, también está en la pintura, también el lector está en el libro. La obra es una obra abierta para que yo entre, para que yo me busque, para que le encuentre tal vez sentido a la existencia. Puede haber asombro, puede haber miedo, puedo entrar a la locura, incluso del mismo Van Gogh. Pero hay que buscar la salida, hay que buscar también que uno sobreviva a tanta belleza, porque tanta belleza lo puede dejar a uno en silencio o también lo puede dejar a uno enajenado o en delirio. Entonces, sí, así como se entra, también se sale. Solo que en el caso de Alonso Quijano, que lee tantos libros de caballerías, él sí se queda como Don Quijote de la Mancha para siempre. Y estos son los cuervos en el campo de trigo de Van Gogh. Bueno, este era, digamos, como uno de esos regalitos que potencian la relación con las cartas a Van Gogh, las pinturas de Van Gogh. Entonces, sigamos un poco más porque ya se nos va a acercar la hora para que también sigamos conversando. Voy a adelantar un poquito más para que miremos. Hay un artista que me interesa mucho también compartirles
y es Henri Michaud. Este señor Henri Michaud genera un tipo de obra basado algo así como en símbolos, en signos, en textos que van tomando movimiento. Entonces aquí podríamos ver el diálogo también entre el texto, la textura, como pintura. Henri Michaud puede hacer con tinta china unos signos que parecen, por ejemplo, escritura cuneiforme y podrían ser también como un abecedario. Y aquí lo vemos, por ejemplo, ¿cierto? Como más detalladamente. Esto nos permite ver que la palabra, que la letra, también es dibujo y que se puede dibujar también como si estuviéramos en un mar de letras, ¿cierto? Ahora, también podríamos ver que las márgenes de un cuadro también se pueden llenar de dibujo, de pintura, y también cuentan historias. O sea, casi siempre vamos como al centro, a la mitad. Queremos llegar a la mitad, ver cuál es, digamos, algo así como la línea dramática, ¿cierto? El quiebre, el espacio, el lado donde hay mucha más fuerza dentro de un cuadro, una película, una canción. Queremos algo que, a ver, ¿dónde está la fuerza? ¿En el coro o qué? Casi siempre buscando el centro, pero miren, por ejemplo, que en Pierre Leczinski lo que vemos es que también el borde, las márgenes, lo que se sale, también puede tener arte, también puede tener historia, también se cuenta algo. O sea, lo marginal, la marginalia, también tiene que ver con lo que hay en el centro. Ustedes recordarán que el tango se hace en las márgenes. O sea, el tango como música de ciudad va entrando pues a los cafetines, a los barrios, pero es el puerto, pero es lo periférico, son los conventillos, por ejemplo. Entonces, estas historias que vemos acá es como lo que le pasó al tango también. Fue entrando por los bordes, por la periferia, por el puerto y se va metiendo. Entonces, también podríamos decir que hay una literatura que va a los bordes, ¿cierto? Que va donde no va todo el mundo, o sea, porque hay que ir siempre a lo que cuenta el centro de las cosas, de los espacios. Entonces, valoro también, ¿cierto?, esto que ofrece Pierre Leczinski como para aprender a mirar lo que está en los rincones, lo que está en los bordes, la literatura que se hace, por ejemplo, en la periferia, en lo fronterizo, ¿cierto? Tal vez un escritor así podría ser Charles Bukowski, un escritor estadounidense que hace unos cuentos, unos relatos sobre la vida en los rincones más ruinosos o más escondidos, ¿cierto? Donde parece que no hay glamour. Y un gran amigo mío que quiero mucho, que se llama Saúl Álvarez Lara, que seguramente Álvaro Jiménez también lo recuerda mucho, ha creado a partir de Leczinski una propuesta artística también en diálogo con la literatura. Saúl Álvarez Lara, que vivió también en Bélgica durante más de 20 años, conoció a Pierre Leczinski, conoció su obra e intentó también, o ha intentado en varios libros, construir su propia obra también. Un diálogo entre el relato, contar historias a partir del dibujo. Nuestro amigo Saúl Álvarez Lara es el director de una editorial llamada Ficción la Editorial, hace unos libros bellísimos y sus proyectos literarios tienen que ver con la fotografía, con el dibujo y con el relato. Entonces le hace el cuento, le hace el relato a este dibujo o a una fotografía, ¿cierto? Le hace también su cuento. Va por toda la ciudad buscando situaciones, se monta en los buses, en ciertas mesas se acomoda para tomar imágenes que le sirven. Y entre todas esas cosas que hace Saúl, resulta que también se encuentra con otros artistas. En este caso se llama Jorge Alberto Zapata. Él vive en el centro
y lo que va a hacer Jorge es contar la realidad, contar lo que sucede en la calle, ¿cierto? En esos escenarios del borde, de lo marginal, y al mismo tiempo Saúl pues le dedicó a la obra de Jorge Zapata toda una revista. Él también dirige Ficción, la revista. En esta revista he participado yo también. Y entonces la idea era que cada autor pudiera escribir un relato a partir de una de las pinturas de Jorge Alberto Zapata, y ese experimento funcionó. O sea, realmente generó una fuerza increíble. Fueron más de 10 relatos, ¿cierto?, que se hicieron a partir de esas pinturas, de esas excusas, digamos algo así, visuales. Quiero mostrarles, por ejemplo, la revista, porque es una joya visual. Se llama Ficción, la revista. La pueden encontrar en internet, gratuita. Miren, por ejemplo, a ver, veamos, la voy a maximizar. Entonces, cada autor tiene su pintura para que le haga su relato. A Claudia Restrepo Ruiz le tocó esta llamada Bajo París, ¿cierto? Cada autor, incluso está Memo Ángel, Reinaldo Espitaleta. Memo Ángel le tocó Sancocho Popular. Entonces toda la revista está dedicada a las pinturas de Jorge, pero él primero pinte la calle, o sea que ya hay un diálogo entre la pintura y la realidad. La realidad también es texto, la realidad también es un cuadro, solo que hay que saberlo leer. En este caso, a mí me correspondió La calle del deseo. Les voy a leer un fragmento. ¿Que quién soy yo? Mala mujer, no tiene corazón. Mátala, 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 no tiene corazón. Mátala, 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 no tiene corazón. Canción de la Sonora Matancera, compositores José Antonio Morillas y Juan Carmona. Si me va a pintar, no pregunte tanto. ¿Que quién soy? Soy la mujer bombillo rojo, soy la mujer escala, soy la mujer calle del deseo, soy la mujer telaraña, soy hotelucho, baño privado y televisión, soy termo con tintos, soy minuto nacional a 250 pesos, soy mujer que dice, por aquí, pase que yo lo atiendo, soy mujer andén, mujer alcantarilla, mujer que conversa con otras alcantarillas, mujer colchón, mujer grito, mujer que no come de nada. Soy la que iba a ser, soy la paloma blanca que coquetea con el pantano. Soy el semáforo donde se detienen los perros. A veces soy invisible. El cielo ya no me muerde. La primavera del centro de Medellín chuza mi cráneo. Cada mirada es un dardo desde que tenía 8 años y me hicieron la primera comunión. Me bajaron a la cañada, me subieron a los colmillos de las bestias, los buñuelos para la abuela rodaron. Pude encontrar 2, eran mis ojos. En la cañada encontré unos tacones verdes, con ellos iba yo a bailar vallenatos del binomio de oro en los bares de la calle del deseo. Si me va a pintar, no pregunte tanto, que quién quería ser yo, más tarde le cuento. Yo no como de nada, hasta el bombombón rojo fresa se me perdió en el desfiladero. Desde ese día, de las velitas, a veces soy invisible. Ese día mataron marrano en la cuadra, llegué sin natilla donde la abuela, pínteme pues y no pregunte tanto. Detrás de mí corren policías vestidos de negro, en el camino
pierden sus huesos. Y pues el relato sigue, pero también Saúl, que también es editor, sabe jugar estéticamente también con la ilustración y en cada espacio va poniendo uno de estos detalles que hacen que esta revista se convierta en una experiencia estética también. O sea, una revista que podría pasar, digamos, en un solo lenguaje, el literario, se potencia con lo visual, con la pintura, y a su vez la pintura se potencia con lo visual. Entonces aquí ya no importa si tiene razón o no el pintor, porque lo que importa es que la obra pictórica se ha convertido en otra cosa, ¿cierto? También les recomiendo que por Facebook busquen a una amiga mexicana llamada Sofía Rodríguez. Ella hace pinturas, por ejemplo, toda la revista Ficción Editorial, creo que la número 9, fue dedicada a los cuadros de Sofía, y lo que teníamos que hacer los escritores era escribir sobre el equipaje. Y en Facebook, si buscan Sofía Rodríguez Fernández, ella publica todos los días sus pinturas acompañadas de un poema. Entonces aquí la vemos a ella con su esposo. Sofía es la pintora que está de negro. El esposo es un filósofo austriaco, y conjuntamente hacen las exposiciones. Stefan le hace reflexiones a las pinturas. Sofía pone los poemas al lado también de las pinturas. Así que si la buscan por Facebook, podrían ver cómo se conecta el poema también con la pintura. Habría de ser quien soy, el barro del que estoy hecha, recorre el infinito. Así la pueden encontrar, Sofía Rodríguez Fernández. Esta es una de las fotografías de Saúl con su relato a partir de lo que él toma en el metro o en la calle. También les recomiendo, si desean, sobre la fotografía a Susan Sontag. Va a crear el diálogo entre la fotografía y la palabra, y especialmente la parte dolorosa de la fotografía. Ella dice que la sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita suministrar muchísimo entretenimiento con el objeto de estimular la compra y anestesiar lesiones de clase, raza y sexo. O sea, lo que va a hacer Susan Sontag es plantear una crítica sobre el gusto y la necesidad de tener imágenes sin importar lo que hay detrás de ellas. Pareciera que también la fotografía es una manera de anestesiarnos de la realidad o de alterarnos también la realidad. Hablando de alterarnos y perturbarnos, el maestro Jesús Abad Colorado, a quien le dedico precisamente uno de mis textos, nos muestra acá, Jesús Abad, que aparece la fotografía de la niña, ¿cierto? Donde aparece el agujero por una bala. Ya la niña grande, ¿sí? Ya la niña está mayor, la niña tiene el libro con la fotografía, y ahora la foto pues es en otro tiempo, se ha transformado en el mismo lugar, pero ya esa imagen cambió. Si desean también, Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana, nos va a mostrar una visión de Frida Kahlo y de muchas otras mujeres en un libro que se llama Las 7 cabritas. Pero aquí es donde la literatura ayuda a contar la vida de una pintora. Entonces, en Las 7 cabritas hay un relato dedicado a Frida Kahlo. Y ustedes saben, por ejemplo, lo que fue precisamente el impacto del camión, ¿cierto? En el que iba Frida Kahlo, pues en el bus, en el colectivo, y la escritora mexicana Elena Poniatowska, en ese texto dedicado a Frida Kahlo, cuenta cómo fue el accidente. Ahora, recuerdo muy bien la película en la que aparece también esa misma escena. Frida pinta el dolor, pinta la tragedia para poder transformarlo
en sanación, y entonces el cine pues hace de cierta manera también con sus efectos una propuesta similar. Aquí se junta la narración de Elena Poniatowska sobre el accidente, la pintura de Frida y la película, todo eso obviamente también para potenciar la experiencia que uno está teniendo. O sea, si veo solo la película, vivo algo, pero si al mismo tiempo la película está estimulada por el libro de Elena Poniatowska, pero al mismo tiempo también Chavela Vargas aparece ahí. Recuerden que la famosa canción La Llorona, de cierta manera, pues, sí hace parte de la cultura popular, pero dicen también que viene de un poema de Luis de Góngora que dice: aprended flores en mí lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. La Llorona dice: ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy, ayer maravilla fui, ay, Llorona, ahora ni mi sombra soy. Esa es una de las versiones de esta canción popular. Y les recomiendo también esta película porque plantea la idea de la cotidianidad. Un hombre que común se despierta todos los días a conducir su autobús, pero aprende a mirar, aprende a estar en el momento del lunch, cuando está almorzando, él empieza a descubrir, bueno, no desde ahí, desde que va conduciendo el bus, comienza a estar poeta, comienza a sentir, y lo que hace es, de alguna manera, la película se conecta con el poeta William Carlos Williams, que era de la ciudad de Paterson, y es una poesía de lo simple, de lo cotidiano, no tiene solemnidades. Y una de las cosas que más me gusta es que la película pone los poemas, los versos que el personaje, que el conductor de bus va escribiendo en su pequeña libretica, ¿cierto? Y pues le iba a pedir con todo cariño a Soraya que nos leyera para cerrar la charla de hoy esta reflexión de Octavio Paz en el libro El arco y la lira, de ¿qué es poesía? Te pido el favor, Soraya, si eres tan amable. Este es el primer capítulo del arco y la lira, como para que veamos que todo lo que hemos visto hoy, de lo que ustedes también conversaron, los amigos que alcanzaron a participar, hablaban, el diálogo entre las artes y la literatura lo que permite es que la poesía no esté en los versitos, sino en toda la experiencia de las sensaciones, de las imágenes, en todo lo que sentimos, así no escribamos, así no hagamos arte, vivimos poéticamente. Adelante, Soraya, si eres tan amable. ¿Qué es poesía? Octavio Paz. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia, en su seno se revuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo. Obediencia de las reglas, creación de otras. Imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea. Locura, éxtasis, logros, regreso a la infancia. Coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. Juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo. Analogía, el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo
y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Bueno, yo creo que eso era, Soraya, lo que quería comunicar en este encuentro de hoy, y es que todo está conectado con la poesía, si sabemos estar poetas, saborear y disfrutar todo lo que nos estimula y está, digamos, dispuesto y disponible para que nosotros lo podamos sentir, audir los sentidos a lo que nos rodea. Gilberto, cuéntanos qué impresiones te dejó esta charla. Ya son las 4 de la tarde. No, pues muchas. Tu atención, adelante. Muchas. Realmente es una pregunta. A ver si es posible que nos compartan la presentación que se presentó acá en la chat. Es eso. ¿Ok? Claro que sí. Estará disponible. Se la enviaré a Lina y a mi querido José Alberto para que se las acerque a ustedes y vean, digamos, como el derrotero. Claro, esto sería todo un curso, pues esto sería, incluso no podría ser solo una propuesta de literatura y música, otra de literatura y cine, como ya lo hemos hecho, literatura y pintura. Entonces, digamos que es como la idea global en una sola pieza, pero cada una de estas relaciones podría verse de manera independiente, Gilberto. Entonces traté de compilar, y eso que me faltó, por ejemplo, hablar de la relación que tiene la literatura mucho más con la música, por ejemplo, en el tango, en la salsa, en el rock. Eso ya es incluso un curso completo, pero que vale la pena también mencionar. A raíz de eso, escribí un relato en 10 fragmentos, donde cada parte, cada relato, cada fragmento de relato es una parte de una historia, pero con canciones. O sea, lo que quise hacer era hacer un relato de mi infancia con canciones, en 10 partecitas. Entonces, en cada parte pueden haber 4 o 5 canciones. Uno podría ver que ese relato que se llama Mi equipaje es lo que veo, en otra oportunidad se los puedo mostrar, se los puedo compartir, es un ejercicio de poner la memoria sonora a que funcione. José Alberto, querido. Sí, no, realmente estamos muy contentos pues con su conferencia, William. Como siempre, todos estos temas llegan al alma y enriquecen el espíritu.